Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de vuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy tengo nada más y nada menos como invitado a mi amigo Miguel López Moreno, que además de ser mi amigo, de la casualidad que es dietista, nutricionista, es doctor en ciencias de la alimentación y además trabaja tanto en el ámbito clínico como profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Quiero darle las gracias, lo primero, por estar y una breve introducción para la gente que te vaya a escuchar para que se enamore tanto de ti como yo lo estoy. Bueno, lo primero de todo, ante esta presentación, la verdad que poco puedo decir más. He avanzado en todo lo que es importante en este sentido, pero bueno, lo primero, agradecerte estar aquí compartiendo, pues, o dando mi granito de arena en relación a la nutrición. Yo soy dietista nutricionista y trabajo tanto en el ámbito más académico relacionado a la docencia, también en la parte de investigación, que a lo mejor podemos tocar un poco de las cosas que estamos haciendo de investigación ahora. Y de la misma forma, pues bueno, compagino esto con la parte asistencial, que es la clínica, en una consulta, así como con la divulgación científica, que esto lo hago, pues como en tu caso, de forma totalmente desinteresada, como un hobby, y poco para transmitir todo eso que me va inquietando en relación a la nutrición y sobre todo porque al final yo creo que todo esto se puede resumir en que soy un apasionado de todo lo que está vinculado a la nutrición y digamos me encanta y es una forma de vida en el sentido de que a mí, por ejemplo, para mí un plan de fin de semana es leer estudio científico, me lo paso bomba. Entonces quiero decir, Yo también. bajo eso me parece maravilloso. Ay, qué peso encima me acabo de quitar, ya no soy la única friki del universo. Sí, hay veces que yo también tengo esa sensación cuando lo digo, joder, a ver cómo la gente lo va a percibir, pero cuando empieza a haber gente que no tan... No hacemos daño a nadie y cada uno tiene... Hay gente que le gusta pintar mandalas, pues a nosotros nos gusta estudiar estudios científicos y actualizarnos, que creo que al final es lo mejor, porque si nosotros nos actualizamos, al final la gente está actualizada. Así que creo que es lo mejor y Miguel, antes de coger tu cerebro y exprimírtelo cual limón en verano para preparar una limonada, te quiero preguntar, ¿qué es lo que a ti te llama de la investigación? Porque, insisto, Miguel tiene un doctorado y además es una persona que publica no solo muchos artículos, sino artículos importantes y en revistas de bastante rigor científico. Entonces me gustaría que antes de preguntarte, ¿qué es lo que a ti como dietista nutricionista te anima o te hizo el clic para investigar y cuáles son tus principales áreas de investigación en la actualidad, Miguel? Sí, es verdad que es cierto que, por ejemplo, en el ámbito de la nutrición cada vez está siendo más común, pero hasta hace no tanto, normalmente la gente cuando habla del grado de nutrición humana y dietética, pues lo vincula más a la parte asistencial, es decir, pasa consulta, no tanto se vincula a la parte de investigación. Y es verdad que no es una salida, cada vez empieza a ser más, pero no una salida tan común. En mi caso era un poco un bicho raro porque yo casi desde que empecé la carrera tenía claro que a mí lo que me gustaba la investigación, las prácticas las hice orientadas a la investigación y, por ejemplo, la parte de la consulta fue un poco una segunda opción que fue un poco por cuestiones existenciales de mi vida, el ir en esa línea, pero realmente la investigación yo creo que a mí, o al menos desde mi parte, es para intentar darle sentido a por qué cuando encontramos en una organización de salud pública, encontramos una serie de recomendaciones, eso es de dónde viene. Y al final eso viene de estudios realizados en grandes poblaciones, tanto estudios observacionales o estudios de intervención, que en última instancia intentan llevar a cabo una serie de recomendaciones que en términos generales en la salud pública, en el mayor número de personas, eso tiene unos beneficios. Entonces, en mi caso, creo que al menos por una cuestión más vocacional, creo que puedo aportar más a la sociedad desde ese ámbito que quizás en la parte asistencial donde un poco como puede pasar a veces en redes sociales no llegamos a tantas personas. Entonces yo creo que puedo contribuir, digamos, a la población general más desde ese ámbito que pasando consultas que puedo llegar a muchas menos personas. Entonces esa es un poco la motivación principal. Y en relación a áreas de investigación, la verdad que, como he dicho, soy un friki de la nutrición, pues prácticamente he ido tocando muchas áreas. Quizás la que me encuentro actualmente, que es un poco, que creo que por la actualidad la que nos encontramos es bastante importante, en relación a lo que podemos entender como alimentación saludable y sostenible. Eso que se habla hoy en día de One Health o salud planetaria. Es decir, ya no solamente concebir la alimentación en tanto en cuanto eso tiene un efecto en el individuo a nivel fisiológico, sino tener, digamos, una visión más integral y concebir el impacto que tiene sobre el medio ambiente, el impacto o en función de la cultura, la adecuación de un alimento u otro, también
la parte socioeconómica, que creo que muchas veces es una cosa que está ahí, pero que muchas veces se olvida y es algo determinante, porque, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, de nada sirve decir que el aceite de oliva virgen extra es un alimento súper saludable si el coste, y más hoy en día, el coste cada vez es tan alto, que no todo el mundo puede llegar a ese alimento. Entonces, este tipo de cosas son importantes a la hora de establecer recomendaciones y no solamente decir que este alimento es sano o no sano, porque tenemos que tener, digamos, esa visión más espacial y tener esa visión más integral a la hora de establecer recomendaciones abordando todas estas cuestiones. Entonces, derivado de todo esto, un poco mi línea o mi área de investigación actualmente está vinculada a evaluar lo que por literatura científica actualmente hay un consenso bastante claro, y es que las dietas basadas en plantas, es decir, aquellas dietas en las cuales existe un claro predominio de alimentos de origen vegetal, tienen un efecto beneficioso tanto sobre nuestra salud como la de nuestro planeta. Entonces, digamos, partiendo de esta concepción, nosotros estamos evaluando el efecto que tiene tanto sobre la salud, sobre todo a nivel cardiovascular y sobre todo más orientado a la prevención, porque estamos realizando estudios por ahora en población sana, que esto es una cuestión importante porque muchas veces parece que la parte de la alimentación o la importancia de la alimentación es cuando ya está presente la patología, y nada más lejos de la realidad, sino que la clave aquí está la prevención. Incluso ayer mismo salió un estudio súper interesante que compartí en redes sociales, que es del grupo de Valentín Fuster, en el cual ellos evidenciaban como si nosotros somos capaces de atajar la aterosclerosis cuando esto haya subclínica, cuando todavía no han aparecido los síntomas, ahí sí que somos capaces de ponerla en remisión. Sin embargo, cuando este ya empieza a avanzar de una manera bastante significativa, ahí es mucho más difícil. Entonces, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo, que en el caso, por ejemplo, de la aterosclerosis, pues principalmente hipertensión arterial y colesterol LDL, y no tenemos que esperar a que ya se manifiesten los síntomas, sino que mucho antes de esto, es decir, cuando está todavía en ese estado subclínico, puede ser mucho más interesante abordarla, porque aquí sí que tenemos herramientas o podemos, digamos, en cierta manera revertir o al menos minimizar de una manera bastante significativa la progresión de la patología. Entonces, dicho esto, que me empiezo a divagar bastante. No, yo estoy totalmente, perdona que te interrumpas, que me ha dejado alucinada por varias cosas, porque me parece que es tanto lo que yo intento transmitir también, que es cambiar este enfoque. Pues yo, obviamente tú sabes mucho más de nutrición que yo. Yo lo intento aplicar desde la medicina, es decir, apostar por prevenir la enfermedad y no reaccionar ante ella, pues con determinadas tanto medidas del estilo de vida como con suplementos, etcétera, y tú lo haces lo mismo pero a través de la alimentación. Entonces me parece que es fascinante porque, como tú bien dices, lamentablemente o porque es la tendencia tradicional de los estudios de investigación, siempre se sacan estudios tanto con fármacos como con medidas del estilo de vida, medidas de alimentación, siempre se hacen en sujetos enfermos. O sea, los fármacos de la obesidad es sujetos enfermos, sujetos con enfermedad renal crónica, sujetos alguien que se moleste en estudiar a gente sana para que no enferme. Entonces me parece que es súper guay que tú hagas eso, porque es, mira, yo no quiero demostrar que este fármaco en sujetos con un IMC de 33, con enfermedad renal crónica, con un colesterol, con hipertensión, va a ir bien. Yo quiero, ¿qué puedo hacer para que esa persona aparentemente sana, con la alimentación, no llegue a necesitar ese fármaco? Entonces, me parece que es increíble lo tuyo, Miguel, y de verdad, aparte, no porque sea tu amiga, sino porque realmente es una de las personas más brillantes que conozco en todo esto y en el tema de alimentación. Y antes de preguntarte todo esto, Miguel, y entrar un poco en debate, solo una cosa, ¿tú crees, desde tu posición de investigador, que es posible conseguir una alimentación saludable tanto para el sujeto, es decir, para la persona, como para el ambiente, y que además sea más o menos accesible a el grosso de la población occidental? No quiero entrar en el tercer mundo, porque claro, ahí ya es mucho más complicado. En general, ¿tú crees que es posible o es una utopía? A ver, o sea, esto es matizable, pero en términos generales decimos que sí. A ver, aquí la cuestión que es indudable, que el hecho de producir alimentos tiene un impacto medioambiental, es decir, que impacto cero es inexistente. Ahora bien, nuestra intención es minimizar lo máximo posible ese impacto y que a través de esa reducción también seamos capaces de cubrir los requerimientos de un grupo de población. Entonces, bajo esa visión, obviamente que tenemos un claro conocimiento de qué alimento dentro de un patrón de dieta específico tiene un mayor impacto que otro tipo de alimentación, que es, por ejemplo, una dieta basada en plantas, que son alimentos de origen vegetal de forma prioritaria, que por un lado tienen un impacto considerablemente inferior,
sobre el medio ambiente y de la misma forma también a nivel de salud tiene un impacto considerablemente beneficioso. O sea que en ese sentido sí que lo concibo teniendo en consideración que el impacto cero es imposible, Vale. pero sí que somos capaces de minimizarlo. Incluso hay un trabajo muy, muy interesante que se publicó en una revista muy importante que es Science, hace un par de años, en los cuales, tal y como lo planteaba incluso en el propio título, hacen alusión que para alcanzar lo que se establece como el Acuerdo de París, es decir, que no haya un incremento de la temperatura ambiental de esos 2 grados, eso va a ser imposible alcanzarlo si no hay un cambio profundo en la forma en la que se producen los alimentos y en el consumo que estamos teniendo. Es decir, que se concibe que si realmente queremos llegar a minimizar el impacto medioambiental y una de las consecuencias más significativas es el incremento de la temperatura ambiental de la Tierra, esto va a ser imposible si no empezamos a hacer cambios tanto en la forma que se producen los alimentos como el tipo de alimentos que estamos consumiendo en términos generales en la población. Obviamente, tenemos que adaptarlo en función del tipo de población. Es más, hay un informe que se conoce como informe Lancet, que es un informe en el cual básicamente se establece lo que se concibe como la dieta planetaria, que esto lo realizaron múltiples investigadores de muchas áreas y uno de ellos, el que lo lideró fue Walter Wheeler, que es el principal epidemiólogo a nivel de nutrición. Y básicamente ellos llegaron al consenso de que lo que es indudable es que tenemos que priorizar elementos de origen vegetal. Ahora bien, obviamente este patrón de dieta va a ser distinto en Nigeria, que en China, que en Brasil, que en España. Hay que adecuarlo tanto a la cultura, a la disponibilidad de alimentos y a esas concepciones socioeconómicas. Pero, por ejemplo, en Occidente, digamos, tenemos el privilegio de tener una disponibilidad de alimentos tan amplia que sí que tenemos la capacidad de reducir el consumo de alimentos de origen animal. Por ejemplo, en otro país, no sé, de África, por un ejemplo, a lo mejor no tienen disponibilidad de tanto alimento. Y lo que tienen es lo que tienen y es lo que tienen para sobrevivir. Sí, es hacer con lo que tenemos lo mejor que podamos. Siempre que... Efectivamente. O sea, a ver si lo he entendido bien, porque a mí esto me interesa no solo que lo entienda la audiencia, porque esto me parece que es importantísimo, sino también lo quiero entender yo para aplicarlo lo mejor que pueda. La manera en la que nos están avisando, y ya no solo los científicos, sino al final lo que estamos viendo de evidencias notorias del cambio climático, es que para intentar mantener la Tierra lo más sana, sostenible y que el mundo pueda continuar evolucionando, hay que priorizar los alimentos de origen vegetal, y eso implica que cuando tú priorizas algo, necesariamente tienes que reducir otra cosa. Entonces, priorizar alimentos de origen vegetal y minimizar los de origen animal, que en unos sitios la priorización de alimentos de origen vegetal será en Brasil priorizando el plátano, la yuca y la uva, imagínate, y en España será en verano el melón y la sandía, la berenjena, y en invierno será la calabaza y la naranja, por ejemplo, ¿no? Eso más o menos. Efectivamente, totalmente, eso. Vale. Justamente va en esa línea. Entonces, como estaba comentando un poco, que mi área de investigación en estos últimos años está en relación a esto, a dieta, lo que se considera una dieta basada en plantas, que es en esa concepción de dieta saludable y sostenible, para evaluar el efecto a nivel de salud, pero sobre todo en la prevención de patologías, sobre todo a nivel cardiovascular. Y por otro lado también en relación al rendimiento deportivo. Esto es un área interesante porque normalmente la no presencia de alimentos de origen animal, la gente tiene la concepción de que, por ejemplo, para rendir mejor, para tener más masa muscular en diferentes concepciones de ese ámbito deportivo, si no consumes carne, no consumes huevo, no consumes lácteos, parece que va a haber un efecto negativo, deleterio. Entonces, un poco nosotros estamos en una línea, digamos, bastante fuerte en ese ámbito para ver realmente si esto, que muchas veces se tiene la concepción general, realmente cuando lo ponemos a prueba en estudios controlados y llevando un protocolo exhaustivo, esto realmente es tan exacto como mucha gente cree en relación a si no consumo carne, pues voy a perder masa muscular o voy a rendir peor o voy a tener algún tipo de problema en relación a optimizar el rendimiento. Entonces, tanto ese ámbito de salud como de rendimiento. Dime. O voy a tener anemia, que lo vamos a hablar más adelante. Efectivamente. Entonces, Miguel, básicamente podrías resumir tú enorme carrera investigadora como que eres al final una persona que tienes inquietudes de mejorar la salud de la población general al intentar apostar por esa dieta planetaria de priorización de consumo de alimentos vegetales para reducir la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, como son las enfermedades cardiovasculares, y luego por otra parte atajar un nicho bastante cerrado de mente muchas veces, que es el mundo deportivo, y poner
en duda el dogma de fe que se ha creído que es o consumes huevos como Arnold en un shaker o va a ser complicado que hagas los 100 maratones, los 100 metros lisos. Entonces, yo os animo, ahora voy a preguntar a Miguel, pero os animo genuinamente que sigáis a Miguel en las redes sociales. Pondré su Instagram en la descripción del podcast porque vais a flipar, es que es increíble. O sea, yo aprendo siempre de él. Así que, nada, Miguel, si te parece, vamos a ir ya empezando fuerte. Te quiero preguntar, ¿realmente solo las personas que son vegetarianas, es decir, que no consumen carne, pescado, deberían consumir, o sea, deberían suplementarse con B12? O, por ejemplo, imagínate yo que no consumo carne y prácticamente tampoco pescado, pero sí huevos y leche, ¿debería suplementarme con B12 o como tomo algo de alimentos animales ya estoy cubierta? Sí, a ver, esto es un tema interesante y la verdad que genera como mucha duda en términos generales. Hay que tener en principio la concepción de que la vitamina B12 es una vitamina que está presente de forma prioritaria en alimentos de origen animal. Entonces, de forma general en alimentos de origen animal y sobre todo en carnes rojas. En carnes rojas y sobre todo carne de vaca o de rumiantes, básicamente porque la vitamina B12 no es tanto de origen animal en esencia, sino que la vitamina B12, por ejemplo, las vacas la sintetizan gracias a que se alimentan del pasto y una vez que se alimentan en el pasto, la microbiota presente en esos rumiantes, digamos, genera o produce dicha vitamina B12 y nosotros la consumimos, pues digamos, en el tejido muscular, en ese filete de carne que terminamos consumiendo. Entonces, partiendo de esta concepción, los alimentos de origen animal, como puede ser la leche o el huevo, pueden tener un contenido de vitamina B12, pero realmente si lo ponemos, lo constatamos con la recomendación, pues tenemos que cuadrar bastantes cosas para llegar a alcanzar dichas recomendaciones. Si no me equivoco, el ION, que es el Instituto de Medicina, que es la principal autoridad para establecer recomendaciones dietéticas, establece la recomendación de vitamina B12 en 2,5 microgramos día, y en el caso de la EXA lo sube un poquito más, que la ESA es la Autoridad Europea de Salud Alimentaria a nivel europeo, lo establece un poquito más arriba en los requerimientos y lo sube a 4 microgramos al día. Si consumimos carne, y sobre todo carnes rojas, no habría problema porque esa recomendación la alcanzaríamos. En cambio, por ejemplo, en el caso de un huevo tiene alrededor de unos 0,4, 0,5 microgramos. Por ejemplo, en el caso de un yogur... Un huevo solo 0,4. Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de los lácteos o del yogur, tienen alrededor también de 0,4 0,5. La pechuga de pollo, que aunque pensemos que es carne y debería tener algo similar a la carne roja, pues por ejemplo, la pechuga de pollo tiene una cantidad ínfima, o sea, no llega ni al 0,1, 0,1 microgramos por 100 gramos de producto, en este caso de carne. Entonces, había como que cuadrar muchos alimentos, hacer ahí una cuenta bastante compleja para en último caso alcanzar de esa recomendación al menos la de Lyon, la de 2,4. Entonces, de forma general, y esto yo lo aplico tanto en el ámbito de la consulta como en personas que me preguntan sobre este tema, como una cuestión preventiva, tanto en personas que sean vegetarianas como veganas, el hecho de suplementarte con vitamina B12 debería ser algo metódico y algo exhaustivo a la hora de realizarlo como una pauta diaria. Básicamente porque la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, quiere decir que se elimina por orina, es decir, que aunque tome un poquito más de tus requerimientos no va a haber ningún problema porque ese exceso no va a llegar a suponer un acúmulo y que tenga posible toxicidad. Entonces, como una cuestión preventiva y sobre todo para evitar estar ahí intentando cuadrar muchos alimentos, lo estaría como una opción o una vía bastante fácil y llevadera a la hora de que la persona alcance dichos requerimientos, porque incluso hay, y sobre todo bebidas vegetales, empieza a haber, o algunos quesos de origen vegetal, que se le empieza a añadir vitamina B12. Ahora bien, pasa algo similar. Tienes que ver muy bien las cantidades que estás tomando y no es algo tan fácil de terminar alcanzando dichos requerimientos. Entonces, tanto por una cuestión de que es inocua la suplementación, que de la misma forma es probablemente de los suplementos a nivel de vitaminas de las más económicas, y de que de la misma forma depende de la dosificación, pero bueno, lo habitual suele ser a lo mejor tomar una vez a la semana unos 2.000, 2.500 microgramos, o puedes dosificarlo a lo largo de la semana y tomar 2 cápsulas repartidas o espaciadas en el tiempo, que son 1.000 microgramos. Entonces, teniendo en consideración que la dosis a lo largo de un mes estás tomando 5, 6, 8 cápsulas y de la misma forma que esto no tiene un coste tan alto, pues tanto por la cuestión del coste como por la cuestión de asegurarte alcanzar dichos requerimientos y la inocuidad, considero que sería como la opción más factible. Y Miguel, en relación a esto, ¿por qué no te gusta? O sea, porque a mí me gusta más decirlo
a diario? ¿Por qué no te gusta más semanal? ¿Por algo de que sea más cómodo o por...? A ver, yo he dicho, por ejemplo, a nivel semanal, por una cuestión, desde mi punto de vista, a nivel de la suplementación, la clave es que la persona lo tome, que no se lo Sí, olvide, porque sí, una de sí, las cosas que suele pasar sí, sí. es que se te olvida. Entonces, yo por experiencia, yo por ejemplo en mi caso me resulta más cómodo el decir, el lunes y el jueves me la tomo. Y ya tengo estandarizado. Hay personas que resulta más cómodo de decir, me la tomo todos los días. Es cierto que cuanto más espacia la dosis o más concentrada la dosis, esa aumenta, porque existe una saturación a nivel intestinal en la absorción de vitamina B12, necesitas tomar una cantidad mayor para, en última instancia, absorber la misma cantidad. Si, por ejemplo, la tomas todos los días, la dosis que necesitas es mucho más baja porque es mucho más eficiente Sí. esa absorción. Pero desde mi punto de vista, en términos generales, para mí la clave sería que la persona tenga el hábito de tomarlo. Entonces, bajo eso, Pues qué curioso porque a mí me dicen lo contrario, que si no se la toman todos los días, se les olvida porque es algo claro, raro. claro. O Y sea, también es porque curioso, ¿eh? Cada persona tiene sus manías. sí, sí, o sea, yo creo que también por una cuestión de rutina, por lo que estoy acostumbrado, es verdad que mucha gente a lo mejor puede pensar, de hecho, si me la tomo todos los días y le tengo como un hábito diario, Claro, pues claro. me resulta más cómodo. Pero que al Sí. fin y al cabo, no es una mejor, Lo que queremos decir tú y yo es que tanto si lo eliges semanal como si lo eliges diario, lo importante es que te la tomes efectivamente. porque al final esto es lo que a mí me gusta decir, balance riesgo-beneficio. El riesgo de tener un déficit de B12 es grave porque sobre todo pérdidas de memoria, alteraciones de la marcha pueden llegar a ser hasta irreversibles. Y el posible riesgo que tienes de suplementarte es nulo. Pues ante la duda y para no hacer croquis mentales, que ya bastantes complicados tenemos la vida, una suplementación semanal o diaria de vitamina B12, si no tomas carne roja especialmente, es un segurito que tienes ahí y ya Sí. no tienes que preocuparte. Y una cosa, Miguel, en relación a esto, ¿el pescado es fuente de B12? A ver, el pescado es fuente de B12, pero algunos pescados, esto es curioso, o sea, las almejas, por ejemplo, los bivalvos tienen bastante vitamina B12, de forma bastante curiosa, y el pescado graso, un pescado graso tipo salmón o trucha también, pero esto tiene sentido, y esto depende también de cómo se produzcan. Realmente esto lo adquieren a través de las algas. Entonces, por ejemplo, el salmón tiene que ser prioritariamente que, por ejemplo, sea salmón salvaje. El salmón salvaje sí puede obtener algo de vitamina B12 a través de las algas que, digamos, las quieren en el ambiente, pero no es salmón de piscifactoría porque el salmón de piscifactoría se alimenta de un pienso que tiene una serie de nutrientes específicos para que crezca, pero no tiene algas, obviamente. Y en el caso de la almeja sí que puede ser a través de alguna alga. Entonces, sí que puede estar presente, pero aquí también influye la forma en la que se produce el pescado. Entonces ya Entonces, entra también la complicación de preguntarle al pescadero si el salmón es de piscifactoría, con qué tipo de pienso ha claro, sido criado. Y entonces totalmente. creo que también entra dentro de lo mismo que hemos dicho antes. Ante la Y duda, si no consumes prácticamente casi a diario carne roja, no haces ningún daño a tu salud tomándote un suplemento de B12 y el beneficio que obtienes es mucho mayor que el hecho de tomártelo, ¿no? En general. sí, y que de la misma forma con el caso de pescado, o sea, un poco por una cuestión de hábito, casi nadie toma pescado de forma diaria, e incluso en el caso del salmón, tampoco sería recomendable por una cuestión de metales pesados. Es decir, que tampoco sería interesante utilizar este tipo de pescados como una fuente de vitamina B12 para tomarlo de forma diaria, porque al final tiene ese efecto secundario adherido al mercurio, que por ejemplo, en el caso del salmón salvaje, bueno, el salmón salvaje, que parece que tengo algo contra el salmón, pero que realmente el pescado graso Sí, el atún. salvaje tiene una mayor concentración de metales pesados porque está en, digamos, en mares, los cuales muchos de ellos están contaminados. Y, por ejemplo, cuando hay piscifactoría se controla mejor eso. El agua en el cual se desarrollan esos peces se controla mejor. Entonces, tampoco sería una fuente porque el consumo habitual que se hace es bajo y tampoco sería mucho más interesante incrementarlo en mayor medida por otra serie de nutrientes, o en este caso de compuestos, que pueden Yo, ser potencialmente Yo, negativos. perdona que te dé te cuente mi rollo, te lo cuento a ti y a toda la audiencia, que Sí, luego en el claro. fondo habrá gente que le interesará. Por ejemplo, yo no tomo carne roja por varios motivos de salud, porque yo tengo una enfermedad hepática, que tengo bastante limitado mi función del hígado, entonces al final tampoco me compensa lo que tú bien dices, ni ciertos compuestos de la carne, ni de pescados grasos, básicamente por metales pesados. Entonces yo, ante la duda, no voy a estar
haciendo croquis, entonces me es mucho más cómodo tomarme al día B12, la tengo perfecta, la tengo en 840, que está dentro del rango normal, y también, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo sé que tú eso no lo ves así, pero yo también por comodidad lo hago así, porque no me gusta básicamente las semillas, yo por ejemplo hago lo mismo con el omega 3, porque yo pescados grasos no tomo, por lo mismo de los metales pesados, entonces yo no tomo atún, yo no tomo salmón, las sardinas me dan un poco de angustia, entonces básicamente hago lo mismo por el omega 3, por asegurármelo y oye, que si un día tomo alguna fuente omega 3, oye, estupendo, genial, mira, ese día tengo un poco más, pero sobre todo yo me quedo mucho más tranquila sabiendo además que me gustaría pues en la medida de lo posible que con la alimentación poder ayudarme también a mis enfermedades, pues es algo que no me cuesta dinero la B12 y el omega 3 y al final yo he hecho cálculos y he pensado, si todos los días o más o menos a diario me tendría que tomar un pescado graso bueno, de calidad para que tuviera el omega 3, es que sumo las cifras y al mes me saldría prácticamente igual que un suplemento de omega 3, ¿sabes? Y yo tampoco ni tengo tiempo y además tengo que asegurarme que el salmón es fresco. Vete a un sitio donde sea fresco, porque el salmón fresco de omega 3 no es el que te venden en el supermercado naranja con unas vetas grasas horrorosas. Entonces yo creo que al final lo que tú bien dices, Miguel, también es pues un poquito sabiendo los riesgos, beneficios de cada cosa y lo que come cada persona, es saber la información. Mira, tendrías que tomar todos los días carne roja para la B12. El resto son fuentes más o menos, podemos decir, bastante pobres en vitamina B12. Ante la duda, es económico, suplementate si quieres estar seguro y si no, pues mira, juega al riesgo y cuando te haga una analítica y te sale bajo, pues ya te suplementas. También está esa opción, que es también respetable. Aquí estamos hablando un poco de prevenir. Luego ya lo que cada uno quiera hacer en su casa ya es cosa suya, ¿no? Totalmente. Y pues entonces ya le hemos dejado un poco claro que en general, si no tomas carne roja de manera habitual, la suplementación de B12 es un plus plus. Luego, Miguel, en relación a la carne roja, me gustaría preguntarte, porque es que, bueno, esta pregunta me la hicieron el otro día en Instagram, pero es bastante recurrente y esto es un mito como tanto o más que el de la soja y la tiroides, y es, me ha salido el hierro bajo y el médico, yo no lo digo, eso te lo puedo asegurar, me ha dicho que tome carne de potro o carne roja para subir el hierro, porque el hierro vegetal tiene un montón de antinutrientes, lectinas, fitatos y no se absorbe bien. Entonces, para superar la anemia, tengo que hacerme unos buenos filetones. ¿Eso es así o no? Es que me río porque yo me siento ridícula diciéndolo. Pero, no, pero que es bastante habitual, o sea, una concepción bastante habitual. A ver, esto es complejo, pero en términos generales. Por un lado, es cierto que el alimento de origen vegetal tiene una serie se llaman antinutrientes, básicamente algunos componentes que están presentes en esos alimentos y que interfieren en la absorción de algunos minerales, por ejemplo, el calcio o el hierro. Por ejemplo, pueden ser los fitatos, los salatos. Entonces, estos componentes pueden afectar a que cuando nosotros ingerimos un alimento que tenga hierro, pues este se pueda absorber de una manera eficiente. Ahora bien, esto se ha visto principalmente cuando se cogen células en el laboratorio, se hace estudios en animales, los cuales el animal se alimenta a base de una legumbre que está cruda. Esto, cuando lo llevamos a una vida real, en el cual la mayoría de los casos, hasta el día que yo conozco, nadie consume lentejas crudas, sino que las cocina o las pone en remojo, o las somete a algún tipo de tratamiento tecnológico que se ha hecho toda la vida como algo tradicional, con esto ya conseguimos reducir de manera significativa esta serie de antinutrientes. Entonces, eso no sería un problema tanto en cuanto tenemos métodos tradicionales. O sea, que hay que cocinar las lentejas, ¿no? O sea, no está bien ir a comprarlas comprarlas así como crudas y tomármelas como quicos, no. Eso no sería lo ideal. No. A ver, yo hasta el día de hoy no conozco a nadie que la haya hecho, pero bueno, siempre te sorprende. por eso, no, a ver, si hay alguien que se las toma crudas como si fueran quicos, que nos avise. Claro, efectivamente. Entonces, una vez partiendo de esta concepción, es cierto que de forma general existen dos tipos de hierro, el hemo y el no hemo. Y el hemo es más biodisponible y está presente prioritariamente en alimentos de origen animal. No de forma exclusiva, esto es curiosidad, pero bueno, hay algunos alimentos de origen vegetal o algunas plantas que sí tienen hierro hemo. Pero bueno, esto es algo muy anecdótico porque no es significativo. Y en los alimentos de origen vegetal tienen hierro no hemo, que la biodisponibilidad es ligeramente inferior, a lo mejor entre un 5 y un 6%, y el hierro hemo a lo mejor a un 15 o un 16%. Esto varía. Ahora bien, por un lado, la cantidad de... O sea, los alimentos de origen vegetal no tengan hierro, sí que tienen hierro, la cuestión que es menos biodisponible en este sentido. Ahora bien, tenemos diferentes, métodos para aumentar esa biodisponibilidad. Una de ellas es de una forma bastante certera como
Un momento, Miguel, que la gente no sé si lo sabrá. Cuando Miguel se refiere a biodisponibilidad, se refiere a Sí, cantidad de hierro presente en ese alimento que se absorbe y por tanto se puede asimilar por el cuerpo. Continúa, Miguel. Es que efectivamente, estaba pareciendo, efectivamente, digo, sí, porque sí. igual la gente no lo sabe. Sí, sí, totalmente, cierto. Entonces, se ha visto como cuando nosotros combinamos ese hierro no hemo que está presente, por ejemplo, en las legumbres, las lentejas, lo combinamos con un antioxidante como puede ser la vitamina C, se aumenta de manera significativa la biodisponibilidad, es decir, la cantidad de ese hierro no hemo que en cierta manera transcurre o cambia a hierro hemo. Esto es lo que antiguamente se hacía de tomar, o al menos yo soy del sur de España, de Andalucía, y era algo más o menos común, de mejor te tomabas tu plato de lentejas y el postre era un cítrico, como podía ser una naranja. O hay mucha gente, a mí por ejemplo esto no me gusta, pero hay gente que a las lentejas le añade vinagre. Al final también de esta forma consigue aumentar, esto ya es muy personal de cierta forma, pero con esta forma también consigue aumentar la biodisponibilidad de ese hierro. Ahora bien, y en otro paso más allá, se ha visto como el cuerpo es sabio, quiero decir, el cuerpo tiene mecanismos para modular la cantidad de hierro que se absorbe. Y por ejemplo, se ha visto que cuando la mujer está embarazada, la capacidad para absorber el hierro se aumenta como un mecanismo adaptativo para utilizar de manera más eficiente el hierro, que es un nutriente esencial en ese proceso fisiológico o etapa de la vida. Entonces se ha visto ahí que el cuerpo es capaz de, ante un evento que supone un estrés y que requiere una demanda más alta de hierro, el cuerpo se adapta. Entonces, esto no se ha constatado totalmente en población que consume prioritariamente hierro no hemo, pero es factible, es decir, que existe la posibilidad de que cuando nuestra ingesta de hierro es prioritariamente no hemo o la biodisponibilidad es más baja, el cuerpo tenga una serie de adaptaciones fisiológicas para utilizarlo de manera más eficiente. Y esto se ha visto en el sentido de que después cuando nos vamos a estudios que se denominan epidemiológicos, estudios de observaciones, es decir, estudios que evalúan muchas personas, se ve como la prevalencia de anemia ferropénica no dista tanto o no es tan diferente en población vegetariana o vegana que tiene una alimentación adecuada respecto a población omnívora, y que muchas de las patologías o de las alteraciones que coexisten con esa anemia ferropénica no aparecen de forma más significativa a pesar de no consumir tanto hierro hemo a partir de la carne. Y esto puede ser por muchos motivos, también porque al consumir tantos alimentos, o en mayor medida alimentos de origen vegetal, tienen muchos polifenoles, muchos antioxidantes, que en cierta manera pueden revertir o pueden, en cierta manera, contrarrestar muchas de estas alteraciones que aparecen y que son consecuencia de la presencia de un acúmulo de este hierro. Porque, a ver, es que estoy diciendo muchas cosas que a lo mejor empiezo a No, hacerlo no, no, bastante no, no, complejo. yo, lo que estoy entendiendo yo, que creo que me imagino que sí, yo que sé mucho menos de esto que tú, si lo entiendo, el resto de gente habrá entendido lo mismo, es, sí que es cierto que el hierro presente en los alimentos de origen vegetal se absorbe peor que el de origen animal. Ahora bien, podemos hacer determinadas estrategias nutricionales para aumentar la cantidad de hierro presente en el alimento de origen vegetal que se absorbe y por tanto prácticamente igualarlo. Y esto es sobre todo añadiendo una fuente de vitamina C con el alimento de origen, por las lentejas, Sí. un chorrito de vinagre, cítrico, o si por X y Z tomas algún suplemento que lleva vitamina C, pues te lo tomas en ese momento y lo absorbes más. Perfecto. Y luego además tú también has dicho que hay evidencias que en población embarazada el cuerpo adapta los mecanismos y ante la necesidad extra abre más puertas para que entre más hierro y lo absorbas mejor. Y lo único que tú has dicho que todavía no hay estudios a nivel individual que hayan demostrado que esa adaptación también ocurre en población general no embarazada, ¿no? En principio yo he entendido eso. Sí, o sea, más que eso, en población que el consumo de hierro hemo es muy, muy bajito, es decir, población, por ejemplo, vegana. Vale. Ahí, digamos, no hay tantos estudios al respecto, pero incluso hay una cuestión muy interesante, y Pero es que tampoco tiene parece más que, anemia. claro, por eso, aquí está la cuestión de que cuando nos vamos a estudiar en poblaciones se ve como la anemia, que debería ser mucho más prevalente en esta población, no es tan prevalente como Que inicialmente igual, podíamos que lo que tú pensar. querías decir es que igual hay algo que todavía no conocemos, pero ojalá tú lo descubras, inherente a consumir alimentos prioritariamente de origen vegetal, que haga
que los mecanismos de pérdida de hierro o de absorción sean diferentes y que al final el resumen es que yo tengo el mismo nivel de hierro que alguien que tome carne todos los días. Que igual es porque absorbo más o elimino menos, me da igual, pero la cuestión es que yo no enfermo o no tengo mayor predisposición a enfermar por no tomar carne de potro o carne roja para conseguir mis niveles de hierro. Claro, efectivamente. Y además hay otra cosa que es interesante y es que parece que cuando hablamos de hierro hemo todo es bueno y se sabe y cada vez tenemos más evidencia que el exceso de hierro hemo es un problema y el exceso de hierro hemo es, digamos, poroxidante, favorece una serie de reacciones como la reacción de Fenton, que está vinculada a lo que conocemos como inflamación crónica de bajo grado y a partir de aquí aparecen un montón de patologías o enfermedades. Y es más, digamos, uno de los posibles mecanismos a través de los cuales, que si quieres hablamos sobre eso, a través de los cuales la carne roja puede tener un efecto negativo sobre la salud, ya no solamente el contenido en grasa saturada o el contenido en colesterol, que aquí hay una clara evidencia, sino también, por ejemplo, un alto contenido en hierro hemo, que si en una población lo consume de forma general como algo del día a día, esto también puede tener un problema. Es decir, que ya parece que no es que el hierro hemo es cuanto más mejor, sino que el más mejor llega un momento que llega a ser hasta problemático. Sí, o sea, al final sí que en verdad tienes toda razón, eso me gusta porque casi siempre, incluso yo misma, siempre tiendo a asociar la carne roja con mayor contenido de grasas saturadas. Eso, además, la grasa saturada per se no solo aumenta el colesterol y los triglicéridos, sino que es súper proinflamatoria. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, siempre se me olvida. Y además, ese exceso de hierro es oxidante. Es que al final, claro, tú piensas que lo que hace con un hierro que le da al sol se oxida y eso oxida todo. Entonces, al final, en el cuerpo también es lo mismo. De hecho, a mí me gusta mucho, lamento que a las personas que les pase esto, pero sirve mucho en medicina que exista una enfermedad que tenga como consecuencia un exceso de algo. Por ejemplo, me encanta para avisar a la gente que se inyecta esteroides anabólicos, especialmente que se inyecta hormona anabólica, mejor dicho, hormona de crecimiento, decirles, es que hay una enfermedad que se llama acromegalia, que es un tumor que produce hormona de crecimiento y esta gente se muere principalmente de cánceres o de problemas cardíacos, porque el corazón se hace grande, grande no cabe, no contrae y se mueren de muerte súbita o se mueren de cánceres porque al final la hormona de crecimiento que se libera crece todo. Entonces me gusta decirles a la gente, mirar todo esto que le pasa a esta gente que tiene esta enfermedad. Si tú lo sigues haciendo, pues esto es lo mismo. Hay una enfermedad que es la hemocromatosis, en la que se acumula hierro, y si tú eso lo dejas sin tratarle, haciéndole sangrías, etcétera, esa persona tiene francos problemas de salud. Entonces mira lo que pasa cuando de manera natural, lástima que les pasa esto, pues sí. No te provoques tú eso con la alimentación. Entonces me gusta mucho que hayas dicho esto de, ojo, cuidado, que el hierro además no siempre es cuanto más mejor, es cuanto mejor. Y tranquilos, si no tomáis carne, que no tenéis por qué tener un mayor riesgo de anemia que una persona que tome carne. Básicamente porque además la anemia, sobre todo en mujeres, en población joven, se produce por pérdidas menstruales. Y luego, si no, el resto de anemia es o por hemorroides o por ya procesos oncológicos como un cáncer de colon. O sea, no es precisamente porque ingieras poco, es que realmente es porque generalmente las causas son por pérdidas, no por faltas de ingestión. Entonces esto también me parece muy interesante y yo, por ejemplo, Miguel, te tengo que decir que yo, por ejemplo, no me tomo suplementos de hierro y yo tengo la menstruación y no tomo carne roja y no he tenido nunca anemia. O sea, quiero decirte que es N1, es un ejemplo 1, pero que vamos, que la gente que le quiera interesar, pues que se puede conseguir. Sí, pero lo que tú estás comentando de N1, cuando nos vamos a N muchas personas en estudios observacionales, se ve algo similar a lo que tú ves en tu persona, quiero decir, no se ve una prevalencia considerablemente mayor en población que no consume carne o que su consumo es muy bajo respecto a gente que consume mucha carne. Entonces quiero decir que al final eso, por diferentes líneas de investigación, se evidencia eso y se constata eso, o sea, esta situación. Vale, y otra cosa, Miguel, y yo, antes de hacerte esa pregunta, quiero hacer una aclaración, que respetamos, tanto Miguel como yo, a el método de alimentación de cada persona. Yo respeto, y Miguel también, que queréis consumir carne, no carne, triple carne. O sea, no me gustaría que lo tomaréis como un juicio, ni mucho menos, igual que yo espero que nadie me entre a considerar por qué yo tomo o dejo de tomar ciertos alimentos. Ni Miguel ni yo queremos entrar a juzgar absolutamente nada de esto. Simplemente es un poco informaros de
las cosas más establecidas por la ciencia, para todas aquellas personas que en el fondo pues quieran plantearse su modo de alimentación con el fin de conseguir prevenir la enfermedad, mejorar la calidad de vida, mejorar diversas enfermedades, mejorar la inflamación crónica, reducir el envejecimiento y también intentar minimizar el daño sobre el planeta, que lo puedan hacer. O sea, esto es información. Ahora bien, con esa información cada uno en su casa, una vez que se cierran los micrófonos, hace lo que queráis, ¿vale? Lo digo porque me voy a preguntar una cosa de la carne roja y parece que Miguel y yo seamos unos talibanes de la carne roja. Es simplemente que creo que es un tema bastante importante, es un tema del que lamentablemente hay un exceso de información y muchas veces financiado por industrias alimentarias que quieren también, loablemente, defender su industria, pero muchas veces a costa de dar información que puede dar lugar a sesgos para cosas tan importantes como la salud de las personas. Entonces, esta es un poco la intención de hablar de lo de la carne roja, más que nada porque yo podría hablar ahora de los beneficios de las zanahorias, pero creo que todo el mundo sabemos que las zanahorias son buenas. Entonces, por eso lo de contar con alguien como Miguel, que es un experto en todo lo relativo a la ciencia de la alimentación, para que alguien con todo ese conocimiento pues nos diga con hechos y no con gustos por qué es mejor priorizar los alimentos de origen vegetal. Entonces, dicho este speech un poco inclusivo, porque claro, si no, ya sabes, Miguel, cómo está el panorama. Sí, pero o sea, yo justamente también voy a hacerlo y cada vez que hablo sobre este tema siempre hago algo que, como has hecho tú, lo suelo reiterar en el sentido de que al final nosotros podemos decir que somos transmisores de la información que podemos leer en estudios científicos. Ahora bien, esto no obligará a nadie a cambiar su alimentación. Nosotros damos esa información y con esa información cada uno le lleva su día a día dentro de lo posible y, digamos, en función de lo que él considere oportuno. Pero esto no es una cuestión de me están diciendo de que tengo que dejar de tomar o no tengo que dejar. Esto es simplemente dar información y que con esa información cada uno decida hacer lo que considere oportuno y dentro de lo que sus posibilidades en diferentes factores socioeconómicos le permitan llevarlo a cabo. Ya está. Sí, Miguel, no voy a ir al supermercado y voy a quitar las cosas del carrito de la gente. Claro. No es algo que ninguno de los dos de momento queramos hacer, así que no os preocupéis que no vamos a ir ni Miguel y yo por el carrito del supermercado cambiando la carne por eura o alimentos o legumbres sin cocinar. Entonces, dicho esto, Miguel, ¿la carne roja realmente produce cáncer de colon o no? ¿Es realmente la carne roja un cancerígeno o no? Vale, aquí siempre me gusta hacer una aclaración a este respecto, y es que en el ámbito de la nutrición, cuando decimos que algo es bueno o malo, es insuficiente porque al final es como todo en la vida en relación a la alimentación y es comparado con qué. Quiero decir, cuando hacemos estudios, por ejemplo, a nivel de fármacos es muy sencillo porque normalmente en los estudios con fármacos a un grupo se le da un fármaco y a otro grupo se le da un placebo que no tiene nada. En alimentación eso no es tan fácil porque en alimentación si a un grupo le damos, por ejemplo, carne, al otro grupo no lo podemos dejar sin comer nada, porque eso a nivel ético es inviable y no se puede hacer. Es decir, que al otro grupo que no se le da carne está comiendo algo, y ese algo que esté comiendo va a ser determinante. Quiero decir que el efecto de un alimento no depende solamente del efecto de ese alimento como tal, sino del alimento que estás dejando de consumir. Y esto, que parece una tontería, es el motivo por el cual se dice, joder, es que hay un estudio que dice que la carne es buena y otro estudio que dice que la carne es mala. Porque claro, depende que estemos desplazando. Porque no es lo mismo, por ejemplo, dejar de consumir carne roja para incrementar el consumo de bacon o de huevo que dejar de consumir carne roja para aumentar el consumo de legumbres. A pesar de que estemos disminuyendo el consumo de carne roja, el efecto final sobre la salud va a ser totalmente distinto. Pero hay estudios, Miguel, que llegan a hacer comparaciones tan absurdas como sustituir la carne roja por bacon. O sea, esto es así, se puede hacer, o por chucherías, o por ese tipo de cosas. O sea, ¿eso se hace? A ver, hay tanto que se hace, sobre todo cuando, digamos, tiene sustento de la industria, por suerte, por desgracia. Es más, yo creo que esto lo sabes, o sea, hay un estudio que se publicó en una revista científica más o menos importante que yo cuando lo leí dije, ¿esto cómo es posible que se haya publicado? Y se hice una editorial a la revista diciéndole cuáles eran mis argumentos para decir que ese estudio no podía evidenciar las conclusiones que sacaba. Ese estudio básicamente lo que decía, su conclusión literal era el consumo de jamón serrano tiene un efecto cardiosaludable y se quedaban tan anchos.
Y después, yo a este estudio llegué porque de repente empecé a ver un montón de notas de prensa en periódicos diciendo que hay un estudio que ha demostrado que el jamón serrano tiene efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Y cuando lo leí, empecé a darme cuenta de que realmente lo que hicieron era cogían un grupo y le daban jamón serrano y al otro grupo le daban jamón cocido. Entonces, claro, si estás comparando un alimento como jamón cocido, que obviamente todos sabemos que sobre la salud pues, es bastante deficiente, tiene una serie de carencias nutricionales, comparado respecto al jamón cocido, cualquier cosa prácticamente va a ser mejor, pero no porque sea mejor que el jamón cocido vamos a decir que ese alimento es saludable o cardiosaludable o va a reducir el riesgo de cáncer, porque de la misma forma podría decir este alimento reduce el riesgo de cáncer porque claro, lo estás comparando con un alimento que obviamente tiene bastante más deficiencia a nivel nutricional. Sí, es como decir, es mejor, no sé, es que la absurdez de la comparación, es mejor tomarte un vaso de vino que tomarte todos los días un chupito de absenta, claro, sí. Claro. Pero ninguna de Sí, las dos cosas es buena. O sea, vale, sí, totalmente. pero Entonces, es que esto me importa porque la gente, lamentablemente, lo que se queda es con el estudio ese del jamón serrano y nadie claro, tiene la inquietud de decir, ostras, ¿con qué lo están...? Nadie tiene la inquietud porque también no es la labor de la gente hacer esa cosa ética. Porque hay gente claro. que es abogado, que trabaja en la industria, que trabaja en el comercio de la ropa, etcétera. No tiene por qué ponerse a investigar sobre que al final es, creo que la responsabilidad de la persona que publica esa noticia saber qué está publicando. Entonces, ese es el problema que yo quiero dejar claro que, ojo, cuidado, no leamos todo lo que dicen porque luego al final cuando rascas un poquito, como tú hiciste, es, claro, sí, es saludable si se compara con el jamón cocido. Pues también será más saludable que si se compara con la mortadela de aceitunas, quiero decirte. Claro. Entonces, claro, o sea, es que esto me sabe mal porque es que esto es lo que se lee la gente, Miguel. Sí, sí, total. Entonces, Sí, por porque eso, al final piensas que cuando estás leyendo en un medio de comunicación o en alguna otra vía, piensas que tiene un filtro y que un filtro de una persona que con esa visión crítica ha leído, ha interpretado y ha establecido unas conclusiones con un rigor mínimo. Pero después muchas veces, por desgracia, te das cuenta de que, digamos, ese rigor hay veces que carece de un sustento mínimo. sí, y entonces eso es lo que pasa con la carne roja, como, pues exacto, que al final la gente no sabe qué creer porque es lo que tú dices. Lee en un estudio lo de la carne roja produce cáncer, otra no, pero es porque lo que tú has dicho y ya vuelves a la explicación que era muy buena es con respecto a qué. Porque cuando tú quitas algo tienes que necesariamente reemplazarlo por otra cosa. Entonces, lo más importante aquí y lo que tú muchas veces destacas en tus redes sociales es lo importante es por qué sustituimos ese alimento, no Claro. tanto el quitarlo. Entonces, Miguel, en cuanto a la carne roja y el riesgo, sobre todo, yo creo que del cáncer de colon, hay bastantes cánceres, pero yo, sobre todo por lo que veo en el día a día, que la incidencia del cáncer de colon está drásticamente incrementando. De hecho, en España, si no me fallan los cálculos, creo recordar que se mueren al año unos 28.000 casos de muertes por cáncer de colon. No, 28.000 casos de nuevos casos de cáncer de colon, solo por debajo del de mama, que son 34.000 Sí. y el de Y próstata. claro. Y en varones el más prevalente, si no me Sí, 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 equivoco. sí. Entonces, estamos hablando Claro, de muchas, muchas, muchas personas. claro. Entonces, creo que es algo que pues hay que tener en cuenta. Entonces, carne roja, Miguel, no es lo más ideal, pero desarrolla si puedes un poquito antes Sí. de terminar sobre el riesgo de cáncer, porque me gustaría que la gente supiera qué papel puede tener y cómo podemos intentar reducirlo. Claro, o sea, en este sentido, en el riesgo de cáncer, sí que es cierto que, por un lado, en la carne roja se han identificado diferentes nutrientes que, en cierta manera, pueden estar relacionados con el desarrollo de cáncer. Entre ellos, porque hemos comentado la grasa saturada, el colesterol, incluso el exceso de hierro vemos en personas que consuman de forma reiterada carne, sobre todo carne roja. Incluso en la carne existe una serie de componentes que son precursores de una molécula que se llama óxido de trimetilamina. Que aquí esto genera polémica, pero sí que existe una cierta correlación con el desarrollo de cáncer. Pero incluso, ya no solamente esos nutrientes que tienen un potencial efecto negativo o que favorecen el desarrollo de cáncer, sino que la gente que consume más carne roja probablemente, de forma general, lleva inherente que consumen, por ejemplo, pocas legumbres. Y las legumbres tienen muchas otras cosas que son muy interesantes en el desarrollo de cáncer de colon. ¿Y qué es la fibra? La fibra es probablemente uno de los principales protectores en relación al desarrollo de cáncer de colon porque básicamente la fibra, cuando se digiere por la microbiota genera una cosa que se llaman
ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta tienen un efecto antiinflamatorio y tienen un efecto beneficioso a muchos niveles y se han visto que se correlacionan de una manera bastante clara con el desarrollo de cáncer de colon. Entonces, claro, estamos añadiendo el efecto negativo por el consumo de un alimento que estamos consumiendo y por otro lado estamos dejando de consumir otro alimento que tiene componentes que son beneficiosos. Entonces, digamos, se dice, es un efecto dual, porque estamos añadiendo una cosa que tiene un problema y estamos dejando de consumir otra que tiene un beneficio. Esto es buenísimo. Me encanta. Sí. Me encanta. Perdona por la fricada, es que me ha flipado. O sea, pero es que esto que parece obvio es que son que a veces que no se reparan ellos y es súper importante a la hora de establecer el riesgo o a la hora de concebir si puede ser un problema o no. Porque al final vas quitando cosas y te dice la señora o el señor, pero que entonces ¿qué puedo comer? Claro. O sea, al final yo creo que incluso es más importante decir, come esto más que no comas lo otro, porque yo creo que al comer eso ya obvias como lo otro. Bueno, sí, yo me aclaro lo que quiero decir, pero que al final no es reduzca usted el consumo de grasas saturadas, es o redúzcalo y sustitúyalo por tal, porque si tú a la persona no le dices por lo que tiene que sustituirlo, al final le dejas igual, le dejas con que no puede comer eso, no entiende muy bien por qué, pero y la persona tiene hambre, señor. Dígame usted por lo que puedo tomar. O sea, tiene toda la razón del mundo la persona que se queja. Entonces, claro, y que mucha gente a lo mejor piensa, si me están diciendo que tengo que dejar de tomar, no sé, ternera o lomo de cerdo, el cambio más fácil muchas veces es la empezar pechuga a tomar de pollo. Más pechuga de pollo. Que quizá puede ser un cambio, pero hay mucho margen de mejora todavía. Sí, es como cuando dices, paso del colacao al chocolate al 70% de soluble, que tiene 30% de azúcar, y luego paso al cacao desgrasado. Es un poco como ese proceso, claro, ¿no? Más o menos, por así decírtelo. Totalmente, sí, totalmente. Es como que todavía hay mucho margen de mejora porque podemos añadir nutrientes que están presentes en algunos alimentos que tienen un beneficio. Entonces aquí, digamos, es la escalera de la mejor. Si te tomas la carne de pollo, te quitas muchas compuestos, pues tanto el hierro como otros compuestos inflamatorios, pero te falta ese efecto de ácidos grasos de cadena corta que tiene la fibra soluble, ¿no, Miguel? Entonces te quedas neutro pudiendo estar de sobresaliente. Vale, pues Miguel, para acabar una cosa y ya termino porque llevamos casi una hora. Mi pregunta, solo un resumen y no me cuentes todo porque yo sé que tú en tu Instagram tienes varias publicaciones sobre esto y así dejo a la gente con un poco el esto y entonces así te pueden visitar y conocer tu maravilloso Instagram que es fabuloso y es, ¿los alimentos de origen vegetal son una fuente fiable para que yo durante el día consuma todas las proteínas que necesita o me voy a quedar corta y voy a tener que tomar proteína extra en polvo o cualquier cosa para llegar a las proteínas? A ver, esto, como has dicho, da para hablar mucho, pero en términos generales, con una alimentación en la cual incluyamos diferentes alimentos de origen vegetal con un contenido en proteína, somos capaces de alcanzar esos requerimientos. Quiero decir, si a lo largo del día consumimos legumbres, consumimos frutos secos, consumimos cereales integrales, Dime cuatro alimentos de origen vegetal altos en proteínas porque esto lo va a decir la gente, que a mí me han dicho que no hay todos los aminoácidos esenciales y hay que mezclar, etcétera. Dime 4 alimentos, que sé que los hay, de origen vegetal que tengan todos los aminoácidos esenciales. Sí, o sea, incluso más de los aminoácidos esenciales que podemos hablar depende de la cantidad, pero por ejemplo las hojas probablemente tanto por cantidad como por calidad, una de las proteínas de origen vegetal más interesantes, tanto porque a partir de la soja salen muchos derivados, sale el famoso tofu, la bebida de soja, entonces de aquí pueden salir un aporte sustancial de proteína y también sobre todo en el caso de las legumbres, los pseudocereales, como la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, esos son pseudocereales, es decir, que se parecen cereales, pero no son cereales porque, por ejemplo, no tienen gluten. Entonces esto, por ejemplo, para personas celíacas es una fuente muy interesante de proteína. Vale. Porque no está con el conjunto del gluten. Yo, por ejemplo, mi tesis doctoral fue sobre, siempre digo sobre la quinoa, y parece algo muy genérico, pero era desarrollar un producto funcional a partir de quinoa. Entonces, los cereales tienen una cantidad de proteína un poquito más alta que los cereales, como puede ser el trigo, el arroz o el maíz, y además la calidad de esa proteína es mayor. Y, por ejemplo, alguna legumbre, aunque esto es que depende mucho de la variedad, porque entonces se dice a lo general, por ejemplo, los garbanzos o alguna alubia, pero depende mucho de la variedad en concreto, porque hay muchos tipos de garbanzos, muchos tipos de... Y los edamames, ¿no? Los edamames. Claro, pero piensa que al final los edamames es la vaina de la soja. Vale. Quiero decir, como la soja tiene todo el aminograma completo de aminoácidos esenciales,
la vaina de la soja, que A mí me llamamos encantan, o sea, normalmente yo me los compro, y no, esto no es patrocinio de Mercadona, pero yo me los compro de Mercadona, los descongelo, los meto en el microondas, le pongo un poquito de pimienta cayena, por Sí, encima un poquito de sal, y están buenísimos. Me parece sí, una sí, la friki, verdad pero es que que están sí, ricos. parece, pero además que es algo como que se ha introducido en los últimos años y es una forma pues sencilla, apetecible y saludable de tomar esa proteína vegetal. Pero yo creo creo que es más interesante que la gente que nos está escuchando se quede, que no es el tanto obsesionarse con que ese alimento tenga todos los aminoácidos esenciales, que sea completo, se suele decir, sino que incluir diferentes proteínas de origen vegetal a lo largo del día. Es decir, tomar legumbres, tomar frutos secos, tomar esos cereales que he comentado, porque de esa manera al final vamos a conseguir que se complementen entre ellos. Es decir, que por ejemplo los cereales son deficientes en metionina y las legumbres son deficientes en lisina. Y de esa forma, si a lo largo del transcurso del día, que no hace falta que sea la misma comida que se decía antiguamente, eso no hace falta, sino que en el transcurso del día las vamos incluyendo, existe, digamos, en la sangre, se dice un pool de aminoácidos que va aportando ese aminoácido deficiente. Entonces, no hace falta obsesionarnos con que sea completa, sino que a lo largo del día incorporemos diferentes proteínas de origen vegetal. Ya está. Porque muchas veces nos obsesionamos mucho más Ya, de es lo que verdad, es. sí. Pues Daniel, ya no te robo más tiempo. Me gustaría darte otra vez las gracias públicamente por esta pedazo de charla magistral que de verdad sigáis a Miguel, que es su Instagram es @nutriconciencia, pero de todas formas yo lo pondré en la descripción de este podcast, que es un tío que de verdad, y no porque sea mi amigo, sino que es muy buena persona y es un tío de los más sabios en todo el tema de nutrición, sabe de estudios científicos, primero porque, ya no solo porque lee, sino porque genuinamente él publica y publica en revistas muy buenas y que de verdad, o sea, que leáis, escuchéis todo lo que dice porque si le seguís sus consejos, ya os digo que otra cosa no, pero sed saludables, lo seréis y os nutriréis con ciencia, como él dice. Y nada, que muchísimas gracias Miguel y que a vosotros os veo en el próximo episodio. Un besito, adiós.